Buenas tardes a todos. El tema, un bebé como maestro. Uno no se imagina eso, ¿no? Que un bebé nos enseñe. Quiero contarles una noticia. Dice de la CNN del 2018, esto es de mayo 10 del 2018. Dice que durante mucho tiempo los médicos han recomendado a las mamás que amamanten a sus hijos, pues tienen múltiples beneficios, tanto para la madre como para el bebé. Sin embargo, muchos bebés nunca han recibido leche materna, especialmente en algunos países. Y un nuevo reporte publicado por la UNICEF este miércoles, en el que clasifica a los países según los índices de lactancia materna, muestra que en países con altos ingresos, más de 1 de cada 5 bebés nunca han sido amamantados. Cuando dice más de uno, eso quiere decir que el índice es mucho más alto que un bebé y no es más alto que 2. O sea que es muy tremendo que por cada 5 bebés uno es un niño no lo amamanta. Mientras que en países de ingresos medianos y bajos, 1 de cada 25 bebés nunca es amamantado. Y ellos estaban informando que Irlanda, Francia y Estados Unidos tienen el índice de lactancia más bajo. Y como todos sabemos, la lactancia de un bebé es clave, porque el bebé recibe mucha inmunidad, le da inmunidad la leche materna, lo alimenta, le da lo que necesita. Pero cuando nosotros no damos leche materna a ese bebé, va a crecer con muchos problemas. Y esto lo pongo aquí para que nosotros pongamos atención frente a la parte espiritual también. El pasaje de hoy es Primera de Pedro 2, del 1 al 3. Vamos a leer el pasaje. Como es tan cortico, es muy fácil de leerlo. A ver, ¿quién quiere leer este pasaje aquí? Ahí está perfecto para que lo lean. ¿No? No quieren leer. Bueno, dice, apodemenoi o pasan kakian kai panta dolon kai hipokriseis kai dono kai pasas catalalias. El segundo versículo dice, Hos artigeneta brefeto logicon atolón gala epipodesate ina en auto au accedete eis soterian eis egeusasde hoti Cristos curios. Bueno, ahora ya sabemos qué dice la palabra, ¿cierto? Ahora sí ya estamos claros en todo lo que dice. Pero bueno, vamos a leerla en una versión que trata de decir lo que quiso decir el autor en la Biblia. Dice, así que despojaos de todo lo malo del mundo pagano y de todo lo engañoso. Actuación hipócrita y sentimientos de envidia, de todo chismorreo despectivo de los demás. Y como bebés recién nacidos, desead la leche sin adulterar de la palabra para crecer hasta alcanzar la salvación. Estáis obligados a ello si habéis saboreado la amabilidad del Señor. Entonces, vamos a orar para empezar con la primera parte, que es el primer versículo. Señor, te ruego que esta palabra hable al corazón de cada uno, que sea pertinente a nosotros y que transforme nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Perdón. La palabra clave
en el primer versículo es despojarse. Y es una exhortación que se hace para manifestar nuestra nueva naturaleza. El versículo 1 comienza con la palabra por tanto. Por tanto. ¿Sí? Ese es el resumen que hace la exhortación del capítulo anterior. Como nosotros hemos renacido de una simiente no corruptible, no nos debemos enredar de nuevo en el mal. No, eso no tiene, dice Teófila, que eso no tiene ser sustancial, sino que es una operación contraria al ser formado en nosotros. O sea, eso no debería tener sustancia en nosotros, eso no debería tener nada que ver con nosotros, porque tenemos una formación diferente. Entonces, la palabra clave aquí es desechar. ¿Apode qué? ¿Me ayudan? Apodemenoi. Apodemenoi. Desechar significa despojar, poner a un lado, dejar a un lado, echar fuera, quitarse la ropa sucia. Eso es lo que quiere decir. Desechar las obras de las tinieblas, sacarlas, despojarse de ese viejo hombre. Lo usan también esa palabra en esa manera. Despojarse de todo peso, dice en Hebreos. Deshágase, ¿sí? Abandone completamente esa situación. Quítese la ropa, pero ¿cuál ropa? La ropa despreciable del pecado. A Jesús lo despojaron y lo crucificaron. A él le quitaron su ropa. Y ese despojo hizo un cambio para todos nosotros. Es interesante que la palabra, la frase que comienza aquí, dice, abandonen, desechen, desháganse de toda maldad. Y aquí la palabra maldad es caquía, ¿sí? Es todo lo que hiere el amor fraternal. En el capítulo anterior, Pedro está hablando del amor fraternal, ¿sí? Que no es fingido. Y estas cosas atentan contra esa unidad que deberíamos tener, ¿sí? Esta maldad no debe quedarse en ningún cristiano, no puede estar dentro de las personas. Y Pedro está exhortándonos a romper con todo lo malo, a afirmar el corazón, ¿sí? De todo lo que puede alimentar, y alejar el corazón de todo lo que puede alimentar nuestra vida, alejándonos de la vida espiritual. Hay cosas que tú debes despojarte, debes quitar de tu vida, porque eso está dañando tu ser. Y esta palabra de despojarse empieza con la palabra caquía, que es malicia. Y la malicia es toda maldad. Es todo mal, las cosas que nos influencian mal, que producen efectos malignos. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿alguna de estas cosas te está pasando en alguna área de tu vida? Por ejemplo, tus emociones, tus pasiones, te están llevando a actos morales que no son morales, o sea, que son malos éticamente. Hay algo que te está perjudiciando, que te perjudica, que te destruye, que te hace daño, que es pernicioso. Hay cosas que te pueden estar generando esa maldad. Toda maldad es cada cosa que me lleva a eso. O estoy enojado con alguien y he guardado el resentimiento y no he perdonado. Eso es maldad. No ser íntegro delante de Dios, ¿sí? Tener una mala calidad. Toda esta palabra tiene que ver con eso. Y hay otro elemento que lo usan, que es afanarse por el futuro, ¿sí? O también de las depravaciones y las pasiones y los deseos. Todas esas cosas hay que despojarse.
¿sí? Y aquí, en este versículo, es un proceso que cada vicio del que se está hablando en este versículo surge del otro. O sea, cada vicio te va a generar otro. Por ejemplo, de la malicia nace el engaño. De la malicia nace el engaño. La palabra, esta palabra engaño, es la palabra que se usa cuando uno pone un cebo o cuando uno hace un truco para engañar, para mentir. Por ejemplo, ahí están las dos chicas pasándose la copia por debajo. Esto es trampa, es el truco que trata de engañar a los demás para conseguir lo que se propone uno. El vicio de la persona que no tiene intenciones limpias. En algunos pasajes se ha traducido como mentira. Ese dolón es el que dice, deshágase de toda malicia, de toda. O sea, todas esas cosas que generan trampa, que son mentiras, que son engaños, que son cosas que no deben tener. Y del engaño nace la hipocresía. En griego es upokriseis. Upokriseis. Y el engaño, la hipocresía es una palabra que tiene una connotación muy curiosa, porque en realidad surgió de algo que no parecería malo. El hipócrita era el actor de teatro. Era un personaje que se ponía una máscara y representaba algo que él no era. Y por eso empezaron a decir que el hipócrita era alguien que tenía algo oculto, que oculta sus verdaderos motivos. El hipócrita finge, el hipócrita hace cosas que no son reales. El que pretende ser cristiano debe para sacar provecho de la vida y de lo glorioso que el Señor, no puede ser hipócrita. O sea, ningún cristiano puede buscar ni provecho ni prestigio, ¿sí? Para mostrarse que es muy importante. No sirve de nada. Y yo he visto eso de muchas personas que quieren una posición, un lugar preeminente en la iglesia, en un trabajo, en cualquier lugar, en cualquier grupo, y quieren hacerlo en forma fingida. Entonces, Pedro está advirtiendo que cada una de estas cosas genera algo y de los fingimientos nace la envidia. Ese es tonos. Y la envidia es el sentimiento de disgusto que se produce al ser testigo, al oír de la prosperidad de los otros. La envidia es un pecado muy presente y se puede ver aún entre los apóstoles, ¿no? Cuando Santiago y Juan, o Jacobo y Juan, estaban hablando con el Señor, que ellos querían los primeros puestos, ellos estaban haciendo algo, pero los otros se pusieron bravos y se envidiaban uno al otro y estaban molestos por lo que los otros querían. Y en la cena, el Señor les explicó, él les dijo, ustedes no sean como los del mundo, como los reyes, como los que están que quieren o que la gente quiere los primeros puestos. No quieran eso. No finjan, no hagan cosas por envidia. Y el Señor está mostrándonos acá también un proceso de alguien que ya no debería, la envidia no debería ser parte de la vida del creyente. ¿Sabe? Una de las cosas más tremendas que se puede ver dentro de una iglesia es la envidia. ¿Cómo es posible? Si se supone que somos creyentes, no deberíamos estar envidiándonos porque el hermano está en tal
posición o porque lo pusieron en tal cosa y porque a mí no, que yo estoy más viejo que él. Oiga, cosas así. Esas son cosas que no deberían estar en nuestra vida. Y de la envidia nace el chismorreo, ¿no? Que es lo que dice acá la palabra en el griego es catalalia, catalalia. Y la catalalia es hablar mal, ¿sí? Hablar mal de otro. Nace de la envidia, nace de la envidia, porque su víctima, se habla de su víctima cuando no está, ¿sí? Cuando la persona no está para defenderse. No hay muchas cosas que sean tan atractivas como escuchar o repetir chismes jugosos. El chismorreo despectivo es algo que todos declaran que está mal, pero que al mismo tiempo casi todos practicamos y disfrutamos, ¿sí o no? Y decimos, ay, vamos a orar por fulano porque le pasó esto, pero le estamos chismorreando lo que le pasó al fulano. Ay, mira, tenemos que orar por fulana de tal o por fulano. Esa cosa, ese habladurías, esas cosas que hacemos no están bien. Estamos afectando a las otras personas. Entonces, el pecado es una secuencia, ¿no? Como no nos, Pedro está diciendo, despójense de toda malicia, de toda maldad. ¿Por qué? Porque viene el engaño. Y del engaño sale la hipocresía. Y de la hipocresía sale la envidia. Y de la envidia salen las habladurías, hablar de otro y dañarle la reputación a otra persona. Y hacemos comentarios hirientes de la gente. Entonces, este punto tenemos que reflexionar porque Pedro está empezando este capítulo con esto. Si tú que eres creyente estás en este proceso, no deberías tenerlo, no debería existir. Quítenselo, cámbienlo, despójense, quítense todas esas cosas. No permitan que eso esté en su vida. Ahora, hermanos, ¿hay alguna de estas cosas en nuestra vida, en tu vida, que está afectando? Piénsalo bien. Porque hay que quitar todas estas cosas. Hay que abandonarlas, hay que desecharlas, hay que deshacerse de ellas, porque esa maldad, todas estas cosas van a hacer mucho daño y debemos quitarlas. No debe estar en nosotros. Ahora, el segundo elemento que usa Pedro es palabra clave, es desear como niños. Es una exhortación a manifestar la sinceridad y la autenticidad. Eso es la segunda palabra clave. Los niños recién nacidos, como es ahí, Hos, Artigenta, Brefo, los niños recién nacidos tienen que ver con alguien que no es hipócrita, alguien que no habla mal de otros, el niño habla, pero no habla así, no habla con palabras hirientes. En Isaías 40:11 dice la palabra, como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Qué tremenda palabra del Señor, tan tierna, ¿no? Uno mira aquí y ve al Señor con un ser de ternura, un ser de amor, como la expresión de una madre. Y ahí está el Señor expresándose como una mamá, cuidando a su pueblo. Y el Señor quiere a través de este ejemplo del bebé enseñar
usarlo como maestro. Y la figura de un bebé nos va a enseñar a nosotros lo que el Señor espera dentro de nuestras vidas. Hay una leche única y dice desead, ¿no? La palabra desead ahí es epipodesato, que es la leche materna, es la leche que no está adulterada. Yo debo desear esa leche. ¿De qué forma debo desearla? Debo desearla como un niño recién nacido. El impulso natural de un niño es, necesito mi leche. Oiga, pregunta. Nosotros queremos alimentar a este bebé, a ese bebé recién nacido. ¿Lo vamos a engañar dándole otra cosa que no sea la leche que él necesita? ¿Lo vamos a engañar? Aquí, cuando Pedro está hablando de desear, es como el anhelo que tiene alguien por algo que es importantísimo para su vida. Como por ejemplo, la sed que siente un siervo por las corrientes de las aguas. O sea, esos siervos que viven en el desierto, dice en el Salmo 42:1, que como el siervo anhela las corrientes del agua, así anhelo yo al Señor. Ese debería ser el anhelo. Este deseo, esta palabra apunta a ese deseo que es grande y profundo, ¿sí? Es un deseo grande que debe ser saciado con algo que de verdad supla esa necesidad. Y por eso utiliza dos elementos claves aquí. La leche sin engaño. Gala es leche, por eso la vía láctea, no la gala, adolón, sin engaño. Y la leche no adulterada, o sea, ligicoin. Entonces, vamos a mirar esas dos cosas. Primero es leche. Oiga, nos dice que tiene que ser leche sin engaño. Leche sin engaño. Leche sincera. ¿Cómo sería posible que alguien, como decía un antiguo escritor, que le daban, que los antiguos mezclaban leche con tiza, imagínate. O sea, si yo quiero que la leche parezca que es más concentrada, eso le echan agua y le ponen tiza. Entonces ya es una leche adulterada, con engaño. ¿Cómo le voy a dar yo a un bebé leche con tiza? Y la leche materna no puede ser adulterada, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque va directamente de la fuente, la mamá. La mamá. La mamá alimenta al bebé. No está adulterada. Nadie la puede contaminar porque es directamente de la fuente. La palabra gracia implica eso. La gracia de Dios es darnos ese alimento que no se va a adulterar. Nadie lo puede adulterar porque con su vida, con lo que Él representa, esa palabra que Dios me está dando, su palabra verdadera, sí me alimenta. No está adulterada por alguien que quiere hacerme daño. Entonces, no es engañosa. Esa palabra de Dios no es engañoso, no es un alimento adulterado. Entonces, ¿cómo darle a un bebé leche falsa? ¿Cómo es eso? Entonces, la primera cosa que tenemos que pensar nosotros es con la gente, con nuestros hermanos cristianos. Pensemos, ¿les estamos dando leche falsa? ¿Leche que no los va a alimentar? A estos bebés que empiezan en su camino de creyentes, necesitan de la palabra de Dios. Y un bebé no se alimenta solo.
y si los dejamos solos, no van a alimentarse. Y no solamente es una leche sin engaño, sino es una leche no adulterada. La palabra ligicón es una palabra que implica muchas cosas y es difícil de traducir porque tiene diferentes usos que se le da a esa palabra no adulterada. Uno de los usos que se le da es la que usaban los estoicos. Los estoicos usaban esta palabra para hablar de la razón que guía el universo. La razón que guía el universo. Y esa era una palabra favorita para ellos, para entender que la razón divina gobierna todas las cosas. Entonces, si pensamos cuando dice leche sin engaño, no adulterada, está diciendo leche que nos lleva a la razón divina que gobierna todas las cosas. O sea, Dios nos va a dar algo que gobierna todas las cosas y es su palabra. Una palabra que trae un significado espiritual muy profundo. Pero la otra forma en que la usan es cuando se traduce como mente o razón. Y se usa como en Romanos 12:1 cuando dice que así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es vuestro culto racional. O sea, la manera como debes adorar al Señor debe ser racional, debe ser lígicos, o sea, lígicos aquí como está, no adulterado, espiritual, de verdad, correcto, con la razonable. Esta leche sin engaño y espiritual, lógica, esa es la leche que debe ser. Es lógico que una mamá alimente a su bebé ella misma, no otra cosa. Eso es lógico y es triste cuando hay mujeres que no quieren darle esa leche. Como leíamos en la noticia, ¿cómo es posible que hay mujeres que piensen no darle leche a su bebé? Es raro. Entonces, igual para nosotros como creyentes, ¿cómo es posible que le demos otra cosa a la gente en vez de la palabra de Dios? Y la última forma en que se usa lógicos es así, que quiere decir palabra, la palabra de Dios, la palabra que viene de Dios. Es una palabra que quiere decir que el cristiano debe desear todo lo que en su corazón lo alimente, que proceda de Dios, que proceda de Él mismo, porque Dios con su palabra creó el universo. Y como hay un mundo tan malo en medio de nosotros, el cristiano debe fortalecer su alma deseando alimentarse con la palabra de Dios. Y tú debes alimentarte con la palabra de Dios, porque este mundo está corrupto, está destruido porque no quiere saber quién es Dios. Y mire, hay un versículo paralelo a este primera de Pedro que está en Santiago. Y dice así: por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Esto es de Santiago, es como Pedro diciéndonos los 3 versículos que estamos mirando hoy. Es una exhortación repetida en la palabra para decir que esto es clave, que esto es importante en la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos crecer. Necesitamos crecer. El versículo termina diciendo eso, para que crezcáis en salud, para que crezcáis en la salvación. Y miren lo que quiero mostrarles acá. Yo me puse a pensar, ¿cómo crece uno? ¿Cómo crece espiritualmente uno? Empieza uno recibiendo la salvación, aceptando el evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Uno nace de nuevo.
Luego empieza a alimentarse de la palabra de Dios. Soy un bebé espiritual, necesito la palabra. Luego aprendo a servir, a desechar el egoísmo, ese que todo para mí, y empezar a ayudar a otros. Empezó a vivir para Dios y aprender lo que es importante en la vida. ¿Sí? Ay, perdón. A vivir para Dios y aprender lo que más se pueda, ¿sí? Se prepara íntegramente y practica lo aprendido y comparte su fe. Entonces evangeliza, enseña y llega y se interesa a formar a otros para la verdad. Así va creciendo la persona. Crecer hacia la salvación habla de personas que permanecen. No crece el que no permanece. Crece el que permanece en la palabra. Crece el que está con Dios, el que vive para Dios. ¿Sí? Esa palabra le da fuerza, lo fortalece y le ayuda a avanzar. La palabra ha de ser deseada con apetito, ¿sí? Como cuando uno está con mucha hambre, necesita saciar el apetito de esa manera. Entonces, la pregunta es, ¿la palabra te da apetito o no? ¿Estás con apetito de la palabra? Esta metáfora que está usando Pedro con un bebé recién nacido y la palabra de Dios como la leche que alimenta al recién nacido, nos pone en esa perspectiva de una necesidad del uno con el otro y que los dos deben ser auténticos y sinceros y perfectos para que se cumpla esa alimentación real. Si no, no se cumple. En último está la palabra clave en el último versículo, que es haber probado. ¿Haber probado qué? Y aquí está esta exhortación a tener ese encuentro real con el Señor. Haber probado lo bueno que es el Señor. Las primeras saboreadas del amor de Dios son seguidas de las experiencias más plenas y gozosas que puede tener cada persona. Yo reconozco que Dios me ha dado cosas increíbles y buenas para mi vida y que yo he podido experimentar. Cuando uno experimenta la bondad de Dios, cuando uno se da cuenta quién es el Señor, cómo es, no lo deja, no lo abandona, no se va por otro camino. El que ha gustado la palabra del Señor cree y empieza a crecer. Cristo fue enviado por mí. Cristo murió por ellas mías. Él las tomó. ¿Sí? Mi vida, a quitarme eso y darme a mí el gusto de la salvación. Pedro está diciendo que hay que saborear esa amabilidad que tuvo el Señor. Y aquí tenemos ese significado tan importante para nosotros. Si Dios, que es paciente y generoso con nosotros y nos escucha, ¿por qué queremos vivir alejados de Él y hacer lo que se nos da la gana, pensando que este mundo nos alimenta mejor que Él? Pensamos. Eso fue algo en el pasado y no tiene nada que ver con... Pues esas frases así, o esos pensamientos así, tienen que ver con los que no han gustado, que habéis gustado la benignidad del Señor. En estos procesos de alimentación debemos estar pensando si estamos de verdad disfrutando,
disfrutando. Un bebé no va a expresarnos diciendo, uy, me gustó tu leche, mami. No lo va a decir. Pero lo va a expresar creciendo, fortalecido, contra toda enfermedad, porque la leche que le está dando su mamá lo fortalece. Un hijo de Dios va a manifestar su crecimiento porque se está alimentando en tu vida. Para terminar, te estás alimentando de la palabra de Dios. En tu vida, tú estás viviendo para el Señor. O te has dejado, ya no te has despojado de toda esa malicia, de todas las cosas que te están dañando. Tienes que evaluar eso. Y a eso es lo que el Señor nos llama. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde, por poder compartir con mis hermanos este pasaje tan importante. Y ayúdanos a desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para poder crecer para la salvación, para esa salvación que tú nos has dado. Y que no entre en nuestro corazón esa situación de no darle importancia a ti, a tu palabra. Y yo te ruego por cada uno de los que está aquí, que tú le bendigas y le ayudes y le fortalezcas y le hagas vivir en esa necesidad de la palabra, como un niño recién nacido. Ponemos esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.